Luis Buñuel Aragones fue un director de cine español que estudió en la residencia de estudiantes donde conoció a otros artistas como Federico García, Dalí o Albertini. Más tarde llegaría La Edad de Oro, considerada una obra maestra del cine vanguardia. Las claves de su cine están en el humor absurdo y el análisis crítico de la moral burguesa. Buñuel quiso acceder el inconsciente colectivo para ver los mecanismos de funcionamiento del ser humano, llegar allí donde la lógica no alcanza, pero también supo denunciar la desigualdad, como lo hacían en literatura sus compañeros de grupo. Luis Buñuel era una de esas personas que no pertenecían a ningún lugar. De hecho, el cineasta ateo parecía no pertenecer a esta realidad. Nacido en Calanda, un pequeño municipio provinciano de Aragón, Luis Buñuel Portoles fue el primer hijo de un empresario que se había beneficiado por la venta de armas en masa desatada por la guerra de Cuba. Según sus propias memorias, Buñuel fue al cine por primera vez a los 8 años. En sus recuerdos ubicaba escenas de películas cómicas protagonizadas por André Dide y del cortometraje Viaje a la Luna de Georges Méliès. 2 años después, Buñuel se trasladó a Madrid para estudiar la universidad. Sin embargo, las actividades del cineclub de la residencia de estudiantes donde se alojaba lo llevaron a conocer a personas que marcarían su vida, tales como Federico García Lorca, Salvador Dalí y Pepín Bello. Luis Buñuel tuvo muchas aficiones desde la etimología, la historia, el teatro, el dadaísmo y la poesía. Ese último aspecto sirvió como la entrada de Buñuel a la escritura, primeramente en el género poético y después en la narrativa dramática. En 1924, Buñuel abandonó la capital española y se trasladó a París, donde afinaría su gusto por el cine, viendo incluso 3 películas al día. Ese mismo año, Buñuel descubrió durante una proyección la película Las Tres Luces de Fritz Lang. Poco después se estrenó como crítico de cine para la publicación francesa Cahiers d'Art y la española La Gaceta Literaria. Además, trabajó bajo las órdenes del director Jean Spaten y actuó en películas de Jacques Fader y Henry Etivan. En 1929, un año después de que un guión que había escrito sobre la vida de Francisco de Goya fuera rechazado por falta de presupuesto, Buñuel comenzó a colaborar con Salvador Dalí en la realización de un cortometraje que abordaría el surrealismo al ritmo de Wagner, Beethoven y tangos argentinos. Buñuel fue aceptado por completo dentro del círculo de artistas europeos surrealistas y estableció vínculos con Breton, Max Ernst y Magritte. Durante su proyección en un cine de París, un grupo de extremistas de derecha atacaron el lugar, lo que motivó a que el filme se mantuviera prohibido hasta principios de la década de los 80. Después de convertirse en un cineasta prohibido en Francia, Buñuel viajó a Estados Unidos por invitación de la Metro-Goldwyn-Mayer, quienes lo contrataron para relacionarse con los sistemas de producción estadounidenses. El trabajo fue censurado por la Segunda República al considerarla denigrante contra el país. A la llegada de Franco al poder, Buñuel consiguió trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República, para la que escribió el documental España leal en armas y supervisó el pabellón español de la Exposición Internacional de París. Poco después trabajó por encargo con el MoMA y el Warner Brothers, allí como jefe de doblaje de versiones españolas para América Latina. 2 años después, Buñuel regresó a Francia para filmar junto a Catherine Deneuve Bella de Día, en la que la actriz francesa interpretaba a una mujer casada que se interna en el mundo de la prostitución. La película fue altamente aclamada en su país y convirtió a Buñuel en un emblema del nuevo cine francés. El 29 de junio de 1983, Luis Buñuel falleció en la Ciudad de México a causa de una insuficiencia cardíaca provocada por un cáncer. Un perro andaluz es un cortometraje que se estrena el 6 de junio de 1929 y es dirigido por Luis Buñuel en compañía de Salvador Dalí.
Esta obra surge a finales de la Primera Guerra Mundial, una época bastante difícil para quienes viven ahí, viven en esta época y tienen que salirse de esas barreras sociales que hay en ese entonces para poder dar paso al arte, a la creatividad máxima. Eh, Volviendo al director Luis Buñuel, él se traslada de su país de origen, España, a París para estudiar artes. Es allí donde conoce a Salvador Dalí y junto con él y otro grupo de jóvenes conforman lo que se llama el movimiento surrealista. Algo no bien visto para las personas en ese entonces, puesto que no se ve como una vanguardia, sino por el contrario se ve como un motor de destrucción. Bueno, pero ¿cómo se llevó a cabo este cortometraje? Luis Buñuel tiene que recurrir a su madre para que le pueda financiar esta película, poder sacar los recursos de allí y poder realizarla. La razón de ser de este cortometraje es porque Luis Buñuel y Salvador Dalí ambos tienen un sueño y quieren representar ese sueño en plasmarlo en un cortometraje. Uno de los sueños representados en pantalla es el de Luis Buñuel, donde pareciera que se hiciera el corte al ojo de una mujer, pero en efectos especiales se hace el corte al ojo de una vaca. Esa es una de las escenas más recordadas del cine. Y otro de los sueños llevados en pantalla es el de Salvador Dalí, donde de una mano que tiene un agujero salen una cantidad de hormigas. Este cortometraje no tiene como tal una historia, sino son fragmentos que en edición se unen, dando una simbología de algún tema en específico, ya sea sexual, político, religioso, ¿sí? Que no tiene como tal una idea, sino simplemente es una simbología para que la persona que está viéndola pues piense lo que quiera creer.